Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de matemáticas en donde resolveremos el tercer ejercicio sobre cómo calcular las componentes de un vector en tres dimensiones y sus ángulos directores. El ejercicio pide tres cosas. En primer lugar, hallar las componentes x, y y z de la fuerza. En segundo lugar, su forma vectorial. Y en tercer lugar, los ángulos directores respecto a los semiejes x, y y z positivos. Por consiguiente, iniciaremos hallando las componentes x, y y z de la fuerza. Para ello, utilizaremos triángulos rectángulos para obtener dichas componentes. Este primer triángulo es este que tenemos acá, donde la hipotenusa es la magnitud de la fuerza. El ángulo que vamos a utilizar es este de 30 grados, que viene siendo este de acá. El cateto opuesto a este ángulo viene siendo la componente en z. Y el cateto adyacente a este ángulo viene siendo la componente que está sobre el plano XY. Entonces, iniciaremos hallando la componente en Z. Para ello utilizaremos la razón trigonométrica seno del ángulo, la cual nos permite relacionar el cateto opuesto a este ángulo, que es la componente en Z, con la hipotenusa que viene siendo la magnitud de la fuerza F. Ahora, despejando la componente en Z, y reemplazando los valores pertinentes, es decir, la magnitud de la fuerza F y el ángulo de 30 grados, encontramos que este es el valor de la componente. Luego, como esta componente está proyectada sobre el semieje Z negativo, entonces le agrego el menos aquí a la componente. Ahora hallaremos la componente XY. Para ello utilizaremos la razón trigonométrica coseno del ángulo, la cual nos relaciona el cateto adyacente de este ángulo con su hipotenusa. Ahora, despejando la componente XY y reemplazando los valores pertinentes, es decir, la magnitud de la fuerza F y el ángulo de 30 grados, encontramos el valor de la componente XY. Y con esta componente ya podemos encontrar las componentes faltantes, que son la componente en Y y la componente en X, donde el ángulo es de 45 grados, que viene siendo este de acá, y aquí lo ubicamos. La hipotenusa viene siendo la componente XY. El cateto opuesto a este ángulo viene siendo la componente en X y el cateto adyacente a este ángulo viene siendo la componente en Y. En primer lugar, iniciaremos con la componente en X. Para ello utilizaremos la razón trigonométrica seno del ángulo, que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Ahora despejamos la componente X y reemplazando los valores correspondientes, es decir, el valor de la componente XY y el ángulo de 45 grados, encontramos que este es el valor de dicha componente. Ahora, esta componente está proyectada sobre el semieje X positivo. Por lo tanto, esta componente será positiva. Ahora vamos por la componente en Y. Para ello utilizaremos la razón trigonométrica coseno del ángulo, que nos relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Luego, despejando la componente en y reemplazando los valores correspondientes, es decir, el valor de la componente XY y el ángulo de 45 grados, encontramos que este es el valor de la componente en Y. Luego, esta componente, como está proyectada sobre el semieje Y positivo, entonces esta componente es positiva. Finalmente, tenemos nuestro vector f en su forma vectorial con sus respectivas componentes x, y y z. Por último, hallaremos los ángulos directores, los cuales se miden desde cada uno de los semiejes positivos hasta el vector. Entonces, iniciaremos con el ángulo director respecto al eje z. Aquí este ángulo se puede sacar de dos maneras. La primera es de forma analítica, en donde tenemos que el ángulo desde el vector hasta el plano XY es de 30 grados y el ángulo desde el plano XY hasta el semieje Z positivo es de 90 grados. Si sumamos estos dos ángulos nos daría un total de 120 grados. Ahora, la segunda manera de obtener este ángulo es utilizando esta ecuación. Para ello despejamos el ángulo
y reemplazamos el valor de la componente en z con su respectivo signo y en el denominador reemplazamos la magnitud de la fuerza F. Realizando las operaciones pertinentes, encontramos que el ángulo director respecto al eje Z es de 120 grados. Ahora hallaremos el ángulo director respecto al eje Y. Para ello despejamos el ángulo de esta ecuación. Igual reemplazamos el valor de la componente en Y en el numerador y el valor de la magnitud de la fuerza F en el denominador. Y realizando su respectiva operación, encontramos que este es el ángulo director respecto al eje Y. Ahora hallaremos el ángulo director respecto al eje X. Para ello despejamos el ángulo de esta ecuación y reemplazamos el valor de la componente en X con su respectivo signo. Luego, en el denominador reemplazamos la magnitud de la fuerza F y realizando las operaciones pertinentes encontramos que este es el ángulo director respecto al eje X. Bueno, gente, esto era lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima oportunidad.